a mi abuela Fadua, mis bisabuelos le dejaron la mayor cantidad de bienes, eh, digamos, para la casa. Le dejaron toda la sala, todo el comedor, la mesa del comedor con su extensión y las sillas finísimas, también en caoba, con mimbre, las originales. Después se hicieron unas copias aquí en Bogotá, pero esas eran las originales. Muebles, cortinas, juegos de alcoba en roble, con su cama, mesas de noche, cómodas, closets, todo se lo dejaron. Entonces yo en mi casa crecí. Era una casa, no era humilde, pero era en un barrio de estrato medio, digamos, pero con una cantidad de objetos invaluables, todo en oro, todo en roble, todo en caoba, todo en no sé qué. Y había también unos baúles, los baúles digamos, donde yo contaba que encontraron los documentos de mi bisabuelo Farid. Estaba ese baúl, que era un baúl negro con chapas doradas, divino era. Ese sí no era muy fino, pero eran baúles para montar en barco, ¿sí? Un baúl pirata, pero grande, más o menos como del tamaño de una cómoda, diría yo. Y después mi mamá pues lo usaba para poner flores, pues arreglos florales, porcelanas, adornos, y se veía muy bonito. Había una chimenea en la casa, entonces ahí ponían muchas cosas también, y después mi mamá, a través de los años, también le fueron regalando en Seguros Bolívar obras de arte originales muy valiosas, y evidentemente, como ya contaré, todos los cuadros invaluables y piezas originales, en todo sentido. Y había un espejo, que es un espejo como de cuerpo entero, gigante ese espejo, que era el marco era de roble bañado en oro, y el cristal, o el espejo como tal, era cristal de roca. Era un espejo enorme, finísimo, y había dos además. Era uno grande, que les estoy hablando, y otro más pequeño, que está en el segundo piso de mi casa, pero eran iguales. El grande estaba en la sala de mi casa. Todo esto que les estoy contando se ve en un video que yo grabé, de una canción de una banda que yo tuve que se llamaba Methadone Pathways. Leonardo Aranguren y yo compusimos esta música y la grabamos en mi casa. Entonces ahí está Juan Diego, el cantante de los Rolling Ruanas, está mi banda pues de Methadone, y ahí se muestran muchas cosas: las lámparas, la mesa del comedor, los sofás finísimos que mi mamá siempre tapizaba. Había una mesa que todavía tengo en mi posesión, que es una mesa, pero que era del comedor de Seguros Bolívar, una mesa de mármol gigante, redonda, divina. Y está el espejo, ahí se ve el espejo. Es un espejo invaluable, costaba más que la casa, pues. Y toda esta historia es porque yo siempre crecí viendo cosas muy interesantes. Mi familia siempre era muy intelectual, todos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo crecí viendo a mis tíos, como Luis Fayad, por ejemplo, el hermano de mi mamá, es un escritor del boom de Gabriel García Márquez, maravilloso. Yo creo que es de los mejores escritores que tiene el país. Es un berraco tipo. Escribe todas las obras de él, lo recomiendo muchísimo, Luis Fayad. Es una maravilla, y es una persona absolutamente que yo toda la vida lo adoré con mi alma, toda la vida. Ramón Fayad, el hermano de mi mamá, Moncho,
también una persona absolutamente intelectual, invaluable para este país. Es un físico, él fue decano de los Andes, rector de la Nacional un tiempo, un tipo demasiado pilo y demasiado amoroso, demasiado querido. Yo lo veía como un papá también. La hermana de mi mamá, la tía Nena, Elena, muy querida, muy amorosa, pues, ella creció también siendo como mi mamá. Lo hicimos ahí en la casa. Y esto es una historia muy importante acá, porque mis primos, que éramos los hijos de Moncho, Salim y Fadwa, Salim Fayad y Fadwa Fayad, entonces también muy amorosos y muy queridos. Crecimos como hermanos. Yo iba a nos quedábamos a dormir, en la finca de Moncho pasábamos todo el tiempo. Siempre se trató como de llenar esa figura paterna, ¿no? Se trataba como de que al no haber una figura paterna en la casa, porque yo soy hijo natural, tratábamos o mi mamá y Moncho y Luis, bueno, Luis estaba en Alemania todo el tiempo, pero Moncho sobre todo trató de llenar esa figura paterna. Entonces Moncho era el papá de Salim y de Fadwa, y la nena, la hermana de mi mamá, Elena, era o es mamá del negro Ibera, o sea, de Daniel y Verónica. Luis, mis primos eran son Darío, Delia y Diego, y yo, el hijo de mi mamá. Mis primos, interesantísimo, porque mi mamá, pues Moncho obviamente todo el tiempo, al él estar trabajando en los Andes, logró muchas becas y muchas cosas. Entonces mis primos, por ejemplo, Salim estudió literatura en los Andes, Fadwa no estudió en los Andes, Fadwa se fue del país para Europa, para Alemania, apenas se graduó del colegio de Las Pachas. Pero el negro Ibera, los hijos de la nena, yo crecí con ellos en mi misma casa, ellos crecieron conmigo. O sea, la nena y mi mamá vivían juntas y yo vivía con mis primos como si fueran mis hermanos. Ellos estudiaron en los Andes, sí, y yo tenía otro primo, que es el hijo de mi nana, que yo siempre vi como si fuéramos hermanos, Rodolfo. Rodolfo estudió, él era mayor que nosotros, 7 años, 7, 8 años, estudió en la Distrital, estudió ingeniería forestal, ahora es un duro, una eminencia. El negro estudió historia del arte, Vera estudió antropología en los Andes, sí, ellos. Salim estudió literatura y yo, gracias a mi papá, estudié en la Javeriana música, porque mi papá me decía, esto es una cosa alterna, mi papá ya me decía, mire, porque yo iba a estudiar en la pedagógica, y yo quiero estudiar en la pedagógica, que porque un amigo está ahí, y entonces, si Gabriel Zamora está ahí, entonces yo quiero, porque Gabriel es un gran músico. Y él me dijo, no, la pedagógica no, usted va a estudiar en la Javeriana, porque es que usted paga una universidad, me lo decía mi papá, porque el 50% es la calidad y el 50% son los contactos. Claro, yo estudié con los músicos, yo estudié con Cabas, con Juan Pablo Villamizar, el guitarrista de Quimosis, con Samuelito Torres, el percusionista, el nieto de Totó la Momposina. Yo he tocado con Totó la Momposina, sí. Ellos ya se ganaron un Grammy, yo tuve una banda con Andrés Cepeda, el baterista de Bomba Estéreo, que era Quique, Chango Deli, el percusionista de Carlos Vives, el guitarrista era Teto Campo, ¿sí? El teclista era Humberto Pernet, que es un tipo muy famoso acá también. Hay muchas historias, como me decía un amigo muy querido también, no, es que tú eres un músico de vieja data, del país. Lo que pasa es que, claro, es otro medio, ¿no? Entonces a mí los músicos, yo conozco a todos los músicos del país, pero bueno, eso es una cosa alterna. Pero entonces yo estudié en la Javeriana
Salim, Daniel, Verónica estudiaron en los Andes y Rodolfo estudió en la Distrital. ¿Por qué cuento esto? Porque todos son unos duros. Entonces yo crecí en mi casa, por ejemplo, viendo una biblioteca muy grande. Yo no puedo contar ni siquiera cuántos libros había. En todas las paredes había bibliotecas y libros. Sí. Y Luis, además eran libros de Luis, que él se fue para Alemania y dejó los libros acá, en la casa de la mamá de él, en la casa de Sigti, la casa de mi abuela. Y entonces, entonces yo crecí leyendo todo el tiempo. Mi papá pues era escritor, Germán Castro Caicedo, entonces eso también yo lo llevo en la sangre. Mi tío Luis es uno de los mejores escritores del país. Narra, ese es un berraco, el más berraco de todos es Luis. Mi madrina era Margarita Márquez, la prima de Gabriel García Márquez. Entonces, y aquí viene algo importante. Por ejemplo, bueno, mis primos, por ejemplo, Salim, el hijo de Moncho, en una época, yo creo que todavía sigue en eso, fue fotógrafo de Times para la guerra, fotógrafo de la guerra en Johannesburgo. El negro Daniel, que creció conmigo, estudió en el mismo colegio que yo, dormía al lado mío, en el otro cuarto, porque además la casa mía era una casa de 8 cuartos. Yo tenía un cuarto, cada uno tenía su cuarto, el negro dormía al lado mío, cuarto al lado. Y el negro terminó siendo profesor de Historia del Arte en la UNAM, en México. Hizo un postdoctorado en Colombia muy duro. Todo pagado por mi mamá, además. Sí, claro, ya después le dieron becas y ya después él estudió con sus becas. Pero Moncho y mi mamá ayudaron mucho para el estudio de ellos. Moncho porque trabajaba de decano de física de los Andes y mi mamá también pagaba, pues con el descuento, pero el resto lo pagaba mi mamá. Entonces mi mamá le pagó la universidad al negro, a Vera, le pagó el doctorado a Moncho cuando era joven, con el trabajo de Seguros Bolívar se lo pagó, le pagó un doctorado en Puerto Rico, de Ciencias de la Educación o algo así, no sé, pero sí él tenía el doctorado. Vera hizo, la hermana del negro, la hermana de Daniel, Verónica, hizo un doctorado de antropología en Alemania. Fadua creo que terminó estudiando en Alemania también, no sé bien qué estudió. Darío, el hijo de Luis, dirigía una biblioteca en Alemania. Él habla 8 idiomas. Y bueno, y yo estudié música. Entonces yo estaba muy enfocado hacia la música. Tenía una visión muy enfocada, como dicen en Estados Unidos, tunnel vision. Sí, una visión muy metida entre un túnel y solo veía, comía y respiraba música todo el tiempo. Me acuerdo que yo le dije a mi papá, es que la música es hermosa, es una cosa gloriosa. Soy, como me decía un amigo también en la Javeriana, un amigo muy querido, me decía, es que nosotros somos muy afortunados. No todo el mundo tiene el privilegio de tener esa sensibilidad musical, no solo el oído, sino de tener esa afinidad con la música y escoger la música como vocación vocación laboral, vocación pues de carrera y vocación espiritual también. Sí. Entonces yo le decía eso a mi papá y me decía, sí, pero escribir es mejor. Yo le decía, no, la música es mejor, no, que escribir. Y resultaron siendo pues las dos. Él decía, con todo el respeto del interlocutor nuevamente, en palabras de mi papá, por eso lo digo, decía, es que esto es una putería, es que es una putería escribir, hacer todo eso. Claro, enamorado cada uno de su arte y de su profesión y de su proceso,
porque es que independientemente de que sea escribir un libro o que sea la música o cualquier otro tipo de arte, el proceso de creación intelectual, de una creación, de un producto intelectual. Creación intelectual es un poco redundante, pero decir de alguna propiedad intelectual y crear, como yo decía en una entrevista hace poco, es que el arte es el hambre del creador. Porque es que uno crea a través del arte, a través de todo lo que se crea puede llegar a ser arte. O un lenguaje o un arte. ¿Sí? Entonces yo hablaba, esas eran las conversaciones y las tertulias que yo tenía con mi papá y con la otra gente que se sentaba en el pomerillo. Generalmente era en el pomerillo, en otros lados también, y hablábamos, o en la casa de mi mamá, o bueno, siempre que nos veíamos. Pero ya lo último generalmente fue en el pomerillo, porque él quiso honrar ese café, que más adelante hablaré de esto, pero era un poco como lo del Windsor que yo contaba la vez pasada. Él quiso honrar ese proceso de movimiento intelectual, de producción, de entrevistas, de conocer historias, de contarse, de encontrarse con la gente, de contarse nuevas historias. La gente iba a ese café a ser contactada por mi papá, sin mi papá saber. Decía, uy, este es un ex narcotraficante. Váyase, o quédese ahí en la mesa, espéreme. Y se pasaba a la mesa el tipo y lo entrevistaba y le hablaba y cuadraba una entrevista para una fecha posterior y se devolvía. Decía, no, es que ese es un narcotraficante de tal y tal, pero ya se retiró, se salvó, acabó de salir de la cárcel, hizo tal cosa y tal otra. Increíble, era increíble. En el pomerillo pasaban cosas increíbles y yo conocí gente maravillosa. Y pasaba algo muy bonito en el pomerillo, y esto es como una historia alterna a lo que ya estoy contando de mi familia, pero una historia alterna de mi papá que voy a retomar más adelante es que se unían las personas y se conocían a través de mi papá. Y él les presentaba una a otra y unía a los colombianos. Unía a los colombianos. Esto va a ser un tema para otro capítulo del podcast, en honor a mi padre, claro, en honor a mi papá, que quiero seguir enalteciendo esa labor que él cumplía con la sociedad colombiana. Pero bueno, entonces yo estudié mucha música y era absolutamente incansable. Incluso iban a mi casa mis tíos, iban a mi casa mis primos, iban a mi casa todas las personas que llegaban y yo siempre estaba estudiando. Yo siempre tenía un bajo eléctrico, un contrabajo, una guitarra o un piano entre las manos y yo siempre estaba estudiando, siempre. Es que no es que cuántas horas diarias estudia, no, siempre. No, yo no les puedo contar 16, tal vez. Una vez yo sufrí una escoliosis y sufrí un tema muy severo de unas contusiones en la espalda en el año 2003 más o menos, porque aquí yo me sentaba, yo dejé de ir a estudiar y me dediqué a estudiar en la universidad y me dediqué a estudiar solo en la casa, a montar 130 estándares de jazz, a aprender mucha música clásica, y era que yo me sentaba a las 9 de la mañana, solo paraba a tomar café y almorzar, casi ni desayunaba, iba al gimnasio a las 5 de la tarde y me volvía y me sentaba y me paraba a las 2 de la mañana. Entonces era de 9 de la mañana a 2 de la mañana. Y después dormía y me volvía a levantar y me sentaba a estudiar. Bajo eléctrico, contrabajo, cello. Me acuerdo en el Bosque. Yo estudiaba cello, estudiaba violín, estudiaba piano, estudiaba contrabajo 6 horas diarias y me iba para el gimnasio y entrenaba. Eso era lo que yo hacía. Y en los buses leía.
Entonces para mí esto va a ser parte de otro podcast ya personal, mucho más adelante va a ser. Pero para mí un día completo de trabajo era cuando yo no tenía esa necesidad de ganar dinero, porque pues estaba viviendo con mi mamá y pues era un mantenido por mi mamá. Maravilloso, es que eso es maravilloso, es que un artista necesita poder tener el tiempo. Es que eso no es, no, es que un artista necesita tener el tiempo. Y ser soltero, y no tener novia, y no tener nada, solo estar concentrado. Los artistas, como dice Paco de Lucía, somos muy indolentes. Solo estamos enfocados en el arte. Y para mí un día completo era levantarme a las 6:30 o 6 de la mañana, ir a misa. Yo soñaba con ir a misa, soñaba estando en misa. Y me iba a un convento cerca de la casa, iba a misa, comulgaba, rezaba el rosario 3 veces al día, iba a misa, salía, llegaba a estudiar toda la mañana. A las 5 de la tarde me iba a un gimnasio lejos en el norte, porque yo vivía pues, en la casa de los Alcázares, pero yo vivía ahí. Entonces yo me iba a las 72 a un convento, iba a misa, volvía, y después me iba a un gimnasio del norte, en la 134, entrenaba ya 1:30 y me devolvía. Y llegaba a la casa a las 9:30 de la noche, me bañaba, y a las 10 de la noche me sentaba y seguía estudiando. Y a las 2 de la mañana me acostaba y me levantaba a las 6 otra vez. Entonces 4 horas dormía nomás. Y estudiaba todo el tiempo, tomaba tinto todo el tiempo. Y estaba muy enfocado. Entonces para mí un día completo tenía que haber ido a misa para manejar o para trabajar la parte espiritual. Tenía que entrenar para trabajar la parte física. Tenía que tocar música, estudiar algún instrumento o todos para trabajar la parte pues, mental. Y tenía que leer también para trabajar la parte también intelectual. Entonces yo estaba enfocado, como dice el gran maestro Steve Vai, dice, hay que trabajar en las fortalezas, no en las debilidades, porque en las debilidades de uno ya hay alguien más fuerte. Entonces, ¿para qué? Se trata de hacer una buena sociedad. No y esto lo decía también mi papá. Esto se lo aprendí a mi papá. Es que aquí la gente en Colombia es como los patos, que caminan, nadan y vuelan, pero ninguna de las tres cosas las hacen bien. Toca hacer algo bien. Y si su fortaleza es ser bajista eléctrico, pues siéntese a ser bajista eléctrico. Yo soy arreglista, he trabajado para la Filarmónica haciendo arreglos, pues tiene que hacer los arreglos porque usted es bueno en eso. Buen compositor, pues componga. Que no es buen cantante, porque yo no soy buen cantante. Yo escucho toda la afinación en la cabeza, pero mi voz es fea, o sea, yo no soy cantante. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar tratando de ser cantante? Por aprenderlo y por pasar por ahí, por aprender a escribir para un coro, pues es importante. Yo estuve en el coro de Carrera La Javeriana mucho tiempo con Manuel Briceño, el nieto de Arnulfo Briceño. Manuel Briceño, el nieto de Arnulfo Briceño, que tiene oído absoluto. Entonces yo le decía, Manuel, ¿cómo es un si bemol? Y él me lo cantaba y yo le remaba. ¿Sí? Pero digamos que yo no soy cantante. ¿Sí? Manuel Briceño es el teclista de Juanes. Yo no soy cantante, pero soy muy buen instrumentista. En la Javeriana estudiando piano, sin ser yo pianista, era que yo ya empecé a manejar una lectura a primera vista casi prodigiosa. ¿Sí? Entonces se trata aquí, la historia es de lograr mostrarle al interlocutor nuevamente que uno puede ser escritor, uno puede ser músico, uno puede ser un matemático, uno puede ser arquitecto, uno puede ser ingeniero civil, pero se trata de hacer las cosas lo mejor posible y siempre al 100%.
De eso se trata la vida. Entonces yo estaba en eso, estaba escribiendo, estaba tocando, estaba todo el tiempo trabajando en mi música. Y luego, ya en el año, esto fue en el año 2006, en el año 2007 yo empecé con una banda donde yo empecé a escribir todas las letras. Entonces yo ya tenía también mi método para escribir. Entonces yo también me inspiraba de cierta manera con ciertas bandas, con ciertas ciertas técnicas. Me empecé a inclinar mucho sin hacerla yo porque eso es peligroso, pero por una banda que escribía las letras a través de una tabla Ouija. Sí. Entonces esto es otro podcast y otra cosa muy linda, pero también imagínense inspirar las letras en los mensajes de una tabla Ouija. Completamente maldito, pero eso tiene su belleza también, eso tiene su profundidad, eso tiene su expresión artística. ¿Cómo es esto de los chicanos? ¿Sí? Del Spanglish, eso es una belleza, ese lenguaje. Todo el mundo dice que es inmundo. A mí me parece perfecto, parece divino. Hablar Spanglish bien hablado, como habla un chicano, eso es una belleza. Como habla, por ejemplo, los de Mars Volta, Cedric Bixler, Zavala. Cedric Bixler, Zavala habla y habla la mitad español, la mitad inglés. Son mexicanos, chicanos. Juan Alderete de la Peña. Esos hablan. Eso es una belleza y para mí eso es música. Para mí eso es música. Para mí el lenguaje es música. Para mí el lenguaje es música. Es que lo es. Y yo siempre busco algo muy interesante allí. Entonces aquí viene lo que yo digo ya más adelante para mi podcast. También hablando ya de mí, pues porque tiene que ser más adelante, pero ya mucho más adelante, en unos meses. Y es porque la música también es importante. Porque todo lo que es una expresión cultural genera también una expresión contundente en el espíritu y un proceso intelectual llevado, como lo llevaba mi papá la escritura, como mi papá llevaba la escritura de la investigación y las crónicas y la historia del país, llevado a fondo. Por ejemplo, no escribir, en mi caso, no escribir una nota si uno no está 100% seguro de que es esa nota. Cuando yo hice los arreglos en mi orquesta, Fayad The Metal Orchestra, que estoy en proceso de grabación y de preproducción con unos amigos muy queridos también, el Oboe de Amor, que es un instrumento transpositor en la, y a escribirlo contra un saxofón en si bemol y contra un saxofón en mi bemol. Entonces, ¿cómo es que es la orquestación ahí? ¿Cómo hay que leer? Y cómo hay que... Mire, para poner una nota uno tiene que mirar realmente, primero que sea la nota, porque como son instrumentos transpositores uno está manejando diferentes claves y además toca saber que esa nota va a sonar perfecto. Entonces yo ya escuchaba las melodías en mi cabeza. Melodías que no existían, las contramelodías. Y yo decía, mire, esto en las maderas debe sonar divino. Aquí pongamos a un oboe a sonar, aquí pongamos a un clarinete y aquí hagámosle un contrapunto en la flauta, pero pongámoslo en la octava también del pícolo para reforzarlo, pero el pícolo se queda solo acá con el arpa. Vainas así. Entonces eso era una maravilla. ¿En qué tonalidad está? No está en ninguna tonalidad. ¿Y cómo así? Sí, preludio a la siesta de un fauno de Debussy. Fa sostenido, pero no es ni menor ni mayor, no, fa con quintas. No, es que no existe la tonalidad, porque es un vale todo. La vida es un papel en blanco que hay que escribir y que hay que componer. Yo pienso así. Hablando de libros, yo crecí leyendo Jorge Luis Borges, unas ediciones divinas que tenía mi tío Luis en la casa, en la biblioteca de la casa. Estaba la primera edición de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que ni siquiera el mismo Gabriel García Márquez tenía.
Ya después poco a poco se fue consiguiendo pues en Mercado Libre y ese tipo de cosas y todo eso, gente pues que la tenía y la vendía más o menos. Ahora esa edición, que es de la edición suramericana, la primera edición de 100 años de soledad, puede estar costando 350 euros más o menos, sin exagerar, fácilmente. La busqué hace poco y más o menos eso cuesta. Entonces crecí leyendo libros muy importantes también, de los clásicos, como hablábamos del Index. Bueno, León Tolstoy, Dostoyevsky, Borges me gustaba muchísimo, muchísimo, y Cortázar, bueno, literatura argentina, obviamente, y colombiana también leía mucho, leía muchísimo, muchísima poesía, y todo esto se lo debo pues a los libros que estaban en la casa, que generalmente eran como los más importantes. Cuando uno es coleccionista puede ser de literatura o de música, y uno empieza a conocer más de lo que realmente es el arte, empieza a tener las piezas centrales de cada una de las corrientes artísticas o de lo que esté estudiando, ¿no? Entonces en la casa pues estaban todos. Isaac Asimov estaba, Los poetas malditos, Baudelaire, estaba todo lo de Allan Poe, también lo leía, versiones en francés, en inglés obviamente, y en español. Y entonces empecé a leer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ulises de Joyce, después conseguí otras ediciones, bueno, diferentes cosas también que se pueden conseguir, Madame Bovary, Dumas, bueno, Oscar Wilde también muchísimo, y todo se lo debo a la biblioteca que está en mi casa. Ya después me di cuenta de que cuando uno es escritor ya no compra libros, ya le regalan los libros. O como diría, esto ha generado mucha polémica, como diría Roberto Bolaño, también se roba algunos libros. Yo nunca he robado un libro, tal vez alguna vez robé uno, pero pues no, pues la idea es volverse pues una persona que le haga daño a los demás, ¿no? Entonces no, pero sí logré tener mucha bibliografía, digamos, y logré mantener libros de esa época de la biblioteca de mi tío. Aún tengo muchos, y ellos, hablaba yo en alguno de los podcasts de las ediciones pasadas o de los capítulos pasados, que Luis, mi mamá me decía siempre, Luis aprendió a hablar muchos idiomas dando vueltas en la sala y leyendo en francés, leyendo en inglés, leyendo en alemán, leyendo en italiano, leyendo, ¿sí?, en portugués, y además leía y practicaba la pronunciación y practicaba las frases, y bueno, y no solamente aprender el idioma, sino aprender cómo escribir en los diferentes tipos de literatura o diferentes tipos de idioma, porque cuando uno escribe en inglés, y esto hablaba yo, lo experimenté con las letras que escribí sobre todo para la banda Methadone Pathways, que escribí casi poesías, digamos. Era que los coros, por ejemplo, yo nunca repetía un coro en una canción normalmente pues se repite, ¿no?, porque eso es lo que más vende y eso es lo que más pega de la canción. Pero en este caso yo no repetía las letras, sino que escribía y escribía y escribía y escribía como un loco. Entonces eran letras de 2 páginas y que era toda una historia conceptual en una canción. Entonces la canción la obligaba yo a que durara unos 13 minutos, 20 minutos, porque era una expresión conceptual, era música conceptual, ¿sí?
Entonces, esto lo aprendí de saber cómo escribir en inglés. A mí me encanta escribir en inglés, me parece que las palabras tienen mucho poder en inglés. Escribir en español es muchísimo más complicado. Me exige más edición, más corrección de estilo, pero las palabras son divinas. O sea, cuando uno escribe un cuento, evidentemente es mucho mejor escribirlo en español para mí. Una letra de una canción, pues para mí es mejor escribirla en inglés. Escribir poesía, pues en francés. Escribir también algunas frases puede ser, digamos, libretos, mucho más fácil en español, ¿no? Entonces este tipo de cosas son muy, muy importantes para mí y muy importantes para todo lo que aprendí en mi casa, todo lo que crecí viendo, ¿no? Casi que, digamos, se vuelve un poco un trabajo que se vuelve normal para uno y uno piensa que las cosas las aprende por ósmosis, ¿no? Pero no, realmente es que uno vive dentro del ambiente, en ese ambiente de creaciones, en ese ambiente de intelectualidad y artístico, pues uno se acostumbra a crear y se vuelve parte del día a día y se vuelve una necesidad. Entonces yo me acuerdo que Luis, el hermano de mi mamá, Luis Fayad, me decía: es que David, tú no llegas a dormir a la casa. Es que tú no puedes conseguir un trabajo de 9 a 5 o de 7 a 4 o lo que sea en una oficina, porque es que tú no llegas a dormir. O sea, tú eres una persona muy virtuosa, es que tú ni siquiera te das cuenta del virtuosismo que tienes, me lo decía Luis. Me decía: es que tú tienes que tocar todo el tiempo, escribir todo el tiempo y tienes que maximizar ese potencial que tienes. Porque es que tú tienes que lograr hacer que tu arte surja de una manera o a un nivel de virtuosismo mayor de lo que tú puedas llegar. Y mi papá también me decía: siempre tienes que ser mejor que yo. Tu reto es ser mejor que yo. Me acuerdo muchísimo cuando él iba a la casa, y me acuerdo que él salía y en la reja, después de la reja, se iba caminando hacia la 72 y a subir, se iba a pie o a coger un taxi seguramente ahí en la 72 para subir pues para la casa de él. Y me acuerdo que varias veces me señalaba y me decía: tienes que ser mejor que yo, vas a ser mejor que yo, porque tú tienes que triunfar. Él decía: no puede ser un músico que triunfó en Zapatoca, triunfó acá. No, tienes que triunfar afuera, triunfar en todos lados del mundo, no sé qué. Eso, él le apuntaba a todo eso. Y me lo decía para enseñarme realmente a vivir, para realmente decirme: lo mejor que te puedo dejar es... La mejor herencia que te puedo dejar es las ganas de ser el mejor. No porque esto sea una competencia. La música y el arte no es un deporte donde hay que ganarle al otro, no. Pero sí hay que hacer las cosas al 2000% e ir siempre más allá. Y cuando dicen: no, es que es demasiado, no va a ser demasiado, voy a ir más allá. Y eso fue lo que le aprendí a mi papá. Y él siempre trataba de darme a mí ese mensaje. O sea, bueno, yo soy bueno, yo he hecho cosas. Logré vivir de mi arte. Logré vivir de mis cosas. De hacerlo, lo que a mí me gusta. Pero tú puedes llegar más lejos. Y tú vas a llegar más lejos. Entonces, la vida no está escrita. Yo he pasado por
momentos donde he producido muchísimo, momentos donde he procrastinado demasiado. Pero pienso que el arte no se hace cuando uno está inspirado. Uno trabaja para poderse inspirar. Uno se levanta y trabaja con horarios fijos y produce porque produce. Produce cuando le toque, a la hora que toque, y hace lo que le toca hacer cuando le toca hacerlo. Eso se trata de eso. No se trata de esperemos que la musa de la música llegue y me toque un cabello. No, eso toca trabajar todo el día y más duro que otras personas. Hasta que uno poco a poco va entendiendo y se vuelve digamos, como un conocimiento compartido con las personas que hacen o que ejercen el mismo oficio. Yo me acuerdo cuando entré al bosque a estudiar jazz. Bueno, yo ya estudiaba jazz desde antes, pero cuando lo empecé a tomar muy, muy en serio, yo decía, pero ¿cómo hacen estos tipos? ¿Son extraterrestres o qué? Yo no entendía. Es que era de un nivel musical ya demasiado exagerado, ya llegaban mucho más allá, ¿no? En el tono, en el balance, en las dinámicas, en la expresión, en la propuesta del ensamble, ¿no? Y empecé a hablar el mismo lenguaje y empecé a entender y termina uno alcanzando unos niveles tal vez hasta mayores, unos niveles más altos. Pero entonces eso solo lo hace uno con trabajo. Y todo esto me lo enseñaron mi papá, me lo enseñó Luis, me lo enseñó mi mamá, me lo enseñaron mis familiares, mis tíos y mi mamá y mis papás. Sí. Entonces hablar solamente de mi papá pues no es posible, solamente de Álvaro tampoco es posible, solamente de mis tíos tampoco es posible, porque uno 100% va a ser un producto de una mezcla, ¿no? De un melting pot, de todo lo que ve a unos niveles muy exagerados. Cuando yo veía a Luis escribir, cuando veía a mi papá corregir cosas, porque lo vi corregir en ciertas cosas y me mostraba más o menos cómo era que se corregía, por ejemplo, un párrafo de lo que fuera. Incluso él me corrigió un par de párrafos de unas letras que yo escribí. Le dije, bueno, esto en español sería esto. Entonces me corrigió sobre todo la forma de usar las metáforas y la forma de usar, digamos, como las imágenes mentales, se podría decir así, la forma de descripción, la parte descriptiva de los textos, y ya después yo lo traducía y escribía literalmente lo que él me dijo y quedó divino. Por ejemplo, él tradujo, o mi papá tradujo un texto que yo escribí y es clavas los dientes en la carne de la medianoche, para hablar sobre una imagen medio vampiresca que podría relacionarse con colores. Yo le decía a él, haz de cuenta que este escrito no dice nada, pero es un escrito blanco, negro y vino tinto. Entonces yo quiero hablar de colmillos, quiero hablar de la medianoche, quiero hablar de unos árboles en blanco y negro altos. Y entonces terminé escribiendo yo gracias a lo que él me corrigió. Sink my teeth into the flesh of midnight. Entonces son como frases que él me corregía, digamos, para las letras. Entonces yo fui aprendiendo poco a poco con lo que ellos me enseñaron y con lo que ellos me dejaron. Y con todo, y ver cómo eran de apasionados cuando hablaban, cuando contaban, por ejemplo, hablando de mi papá directamente. Cuando él investigaba, se casaba, como ya dije en capítulos anteriores, se casaba con la historia y vivía, soñaba, sudaba, pensaba
y vivía y moría en su propia historia, en esa historia, hasta que se cansaba, hasta que ya no podía más. Entonces, cuando lo entrevistaban, cuando él hablaba, cuando iba a firmar libros a la Feria del Libro o en las librerías, o cuando realmente tenía que comercializar y publicitar el libro y hablar y hacer las ruedas de prensa y hablar sobre la historia que había escrito, pues la gente quedaba absolutamente pasmada. Es que era casi, era una poesía insondable, ¿no? Era una cosa que escucharlo hablar era que lo hipnotizaba a uno con su palabra, del nivel de conocimiento tan exhaustivo y tan puntual y tan perfecto, y de su manera literaria también de narrar, que era una cosa. Él siempre defendió la crónica y defendió la literatura no ficción en aras de mostrarle a la gente que la realidad era mucho más increíble que la ficción. Es decir, que no se necesita inventar ficción. Él decía, claro que sí, muchos escritores y los cuentos y la ficción es una maravilla. Es una maravilla, y las historias policíacas y toda la creación es una belleza. Porque yo no necesito crear eso. Mire, todo está en Colombia. Entonces, por eso él hacía mucho énfasis en que era una literatura no ficción. Porque es que él no lo necesitaba. Él necesitaba, claro, como dije en otro de los capítulos anteriores, organizar las frases de acuerdo a que se reforzara o que se volviera mucho más fuerte la historia, sin cambiar evidentemente ninguna de la cronología ni de la parte real de los sucesos, pues porque pues no se trata de eso, no se trata de inventar, se trata de ir más allá de la realidad, ser más real que la realidad, ¿no? Pero todo esto me lo enseñó mi papá, me lo enseñó Luis. Por ejemplo, cuando yo veía a Luis corregir un texto, fuera un email o fuera alguna carta para la universidad o algo que yo iba a escribir, o le decía, Luisito, pero tú cómo escribirías acá, y él se quedaba por lo menos unos 10 minutos leyendo el párrafo y no, cámbiale esta palabra, no, aquí va un punto. Sí, mira, eran absolutamente maestros de la cabalística. Como leí alguna vez en un libro de Humberto Eco, es que eran creadores y gestores de la pansemiótica cabalística, que no es lo mismo que decir un escritor, ¿no? Es que es gente que va aún más profundo a las candilejas de los escritos, va más allá de eso. Trata de describir los procesos y las situaciones y los lugares de tal manera que la gente viva, crezca, se desarrolle y muera dentro de una sola historia. Entonces, todo cabe. Las bendiciones y las maldiciones. Y la oposición o la parte neutral o la descripción de los amigos o las ventanas de una casa, cómo se describen los colores, cómo se narra, por ejemplo, la Candelaria, ¿sí? La parte del septimazo en el centro. Hacer un septimazo, es irse por toda la séptima, pues caminando y describiendo y mirando y pensando y mirando los nuevos cafés. Porque todo esto, vuelvo y digo, Bogotá era un café, o es un café. Hay que aprovechar mucho. Y ahorita obviamente se ha ido la gente yendo más para el norte, pero antes el centro
era la parte donde nació, como en toda ciudad, donde nace la ciudad, donde se crea y donde se empieza a desarrollar la parte financiera, el músculo económico y el músculo intelectual del país. Entonces yo pienso que todas esas personas que pueden tocar mi historia Castro Fayad, mi podcast, todas estas personas y muchas más, fueron las que hicieron parte de la creación del país. Aquí no estamos hablando o de un guerrillero, o de un escritor, o de un político, o de un periodista, de un embolador de zapatos o de un poeta, ¿no? Estamos hablando de los personajes que crearon y le dieron forma a lo que Colombia es ahora. Y pienso yo que evidentemente todo lo que pasa en la capital repercute en los pueblos, en las ciudades alternas y en las partes rurales del país. Y ahí también se ve cómo se desarrolla la intelectualidad o la violencia. Entonces acá no se trata, esto no es una oda a la violencia o una oda al ser rebelde. Esto se trata de hacer historia y hacer patria, de las diferentes formas de hacer patria. Una es escribir, otra es leer, otra es generar vientos de cambio en el país y ver cómo las personas que construyeron la historia lo hicieron y lo siguen haciendo durante mucho tiempo. Entonces, o lo siguieron haciendo durante mucho tiempo, quiero decir, no lo siguen haciendo porque ya todos están muertos, pero sí hay mucha historia allí que hay que contar y que hay que ir a investigar. Todo lo que a uno le llame la atención hay que investigarlo. Eso fue lo que me enseñó mi papá. Mi papá me enseñó a que si usted está interesado en algo, vaya al fondo de la situación. Es que para mí era imposible improvisar en jazz. Es que era imposible. Yo decía, pero ¿cómo pueden hacer un solo pensando en armonía, en ritmo, en melodías y crear una cosa bonita como si fuera una obra de arte, ¿no? Era composición inmediata. Improvisar no es inventar, es una composición inmediata. Como cuando uno habla, uno siempre tiene las mismas palabras, pero las organiza de manera diferente, que era lo que hablaba yo con un maestro muy querido mío, de un maestro de música, que decía es que la improvisación es como jugar ajedrez. Tú tienes los mismos movimientos, el movimiento del caballo, el movimiento de la reina, del peón, pero tú lo organizas de acuerdo a lo que se vaya poniendo en el tablero. Entonces la improvisación es lo mismo. Tú tienes unos licks, unas frases, unos estilos de diferentes creadores y compositores de antaño en el jazz, y los transcribes y te los aprendes y los pasas por todas las tonalidades y después los haces parte de tu lenguaje, y ya después ya no piensas cuando estás soleando, ya tú estás improvisando y ya hablas con esas mismas palabras, ¿no? Y esto era lo que hacían ellos todo el tiempo. Pero entonces al uno investigar, como hacía mi papá, sobre diferentes temas y temas que no sabían pero que le llamaban la atención, entonces duraba 5 o 6 años investigando sobre un tema. Había un tema transversal que él tuvo también, que fue el de la marihuana, que más adelante hablaré sobre esa sección. Él lo tuvo desde el año 87, empezó a hacer la investigación y era todavía el 2019 y él seguía hablando de esa investigación. Y seguía hablando de cómo los vietnamitas drogaron a Estados Unidos para poder ganar la guerra. Como seguía hablando de todo lo de Woodstock y todo lo que empezó a pasar en Estados Unidos, porque es que aman la droga, aman la marihuana, decía él. En Estados Unidos, mira, lo que él decía es que para poder, lo que va a hacer que el narcotráfico
deje de tener tanto poder es coserle la nariz a los gringos. Es lo único. Entonces ellos tenían nuevamente esos pincelazos de magia y esas acotaciones y ese tipo de cuotas tan hermosas y tan descriptivas y tan indolentes y tan certeras y tan ese tipo de expresiones que destapaban las ollas podridas pues del país, y lo hacían de una manera tan intelectual. Estoy hablando de mi papá, de Luis de Álvaro, del maestro León de Grave, de gente también obviamente del gobierno, de gente también de derecha, de izquierda, de todo eso. Era gente muy intelectual, es que eran otras épocas, es gente que forjó el país, claro, en su violencia, pero también en su belleza. En su belleza. El crear un café y un centro de convenciones, por decirlo así, para crear patria y para impulsar el músculo financiero y ganadero y las empresas del país. Eso es una belleza. Lo que hicieron los hermanos Nieto Caballero, Agustín y Luis Eduardo, creando el Windsor. Entonces más adelante también tengo que poderme acordar de hablar sobre el pomerillo y de cómo mi papá usaba el pomerillo para seguir las tertulias más adelante con los personajes del país que quería entrevistar. Entonces su café era también su oficina, era el modus operandi de él, era ir a las 4 de la tarde más o menos, 3:30, 4 de la tarde yo creo, y se quedaba hasta las 6, 6:30 a veces, pero no, yo creo que más temprano, pero hasta las 6, 5:30 o 6, de acuerdo a lo que estuviera pues en la, entre comillas, agenda, ¿no? Pero sí era su modus operandi, era levantarse y era escribir, y después ya a las 3 de la tarde y todo eso iba a investigar y a seguir hablando sobre las nuevas historias, y vivía constantemente con un objetivo de seguir escribiendo y de buscar historias para volver aún más reales, para realizar la realidad, ¿no? Que eso es algo maravilloso. Pero entonces decía que esto es gente que a través de lo que hablaba y a través de las frases desnudaban a la persona y la entrevistaban de una manera. Mi papá desnudaba intelectualmente a la persona y le sacaba hasta la última información, y después le daba un giro real a la misma realidad y lo enaltecía. Eso es un maestro. Eso solo lo puede hacer un gran maestro, un héroe, una persona que nació para eso, que tiene que tener, como él decía, la vocación laboral, espiritual y de la vocación profesional para hacerlo. Y una persona, para poder hablar con contundencia, con seguridad y obviamente con tener una voz de mando sobre un tema, tiene que ser una persona que estudia el tema, un estudioso, volver a hacer un doctorado sobre cada tema. Es que era lo que él hacía. ¿Es que usted tiene un doctorado? Sí, yo tengo un doctorado en este libro, en este libro, en este libro, en esta historia, en esta historia, en esta historia, y son 28, 26 libros. Y en cada uno hizo un doctorado. Que un libro es hacer un doctorado, como él lo hacía. Escribir un libro de crónicas, como lo que escribía mi papá Germán Castro Caicedo, es hacer un doctorado en ese tema. Que es increíble. Es que es absolutamente increíble. Y esto necesita ser resaltado, porque es que la gente no, o sea, la gente lo habla y dice, sí, el gran maestro Germán Castro Caicedo, y habla de él, y tienen toda la razón. Y estoy muy agradecido porque lo digan y porque lo tengan en tan buen concepto. Pero es que estamos hablando aquí es de que realmente es algo que va más allá, es que es hacer un doctorado sobre el tema. Es que es hacerlo. No, es que no hay nada más allá de eso. Sí, es estudiar el tema hasta que uno vive, respira y suda el tema.
Y cuando saca el libro, es como que vacía su alma y lo pone todo en el libro. Sobre la realidad, sin necesidad de inventarse una sola coma o una sola letra. Entonces, eso es que es una maestría infinita. Es que es de una maestría infinita. Y Luis lo hacía, o lo hace Luis mucho, mi tío, lo hace con la narrativa urbana. Es que él vive en la diáspora, vive en Berlín, pero todo el tiempo llamaba a mi mamá y decía, Tere, vete a la Candelaria, por eso hablo de las ventanas, en la esquina tal de tal lado hay una ventana verde. Dime si esa ventana todavía está y por favor trata de medirla para ver si mide 60 centímetros por 40. Él desde Berlín la llamaba y le preguntaba eso. Y mi mamá iba al centro, como muy bien haría mi papá, y miraba la ventana. Porque es que hay que ver esas cosas. Si yo hace unos 10 años, 10, 15 años hice un recorrido por la Casa de la Moneda y por toda la parte del centro para ver dónde estaba la Espada Bolívar, para ver todo ese tipo de la Casa de la Moneda y todo eso, para ver allá realmente qué era lo que pasaba con lo que hizo Álvaro. Pero es que esto no es una historia de escribir y lanzar. Esto es una cosa que puede ser una investigación de por vida. Y a eso se le van sumando otros temas, claro, mis temas ya musicales, otros podcasts, hablar de una cosa, de la otra. Pero en este tema yo estoy hablando de por qué yo nací. Sí, muchos amigos me dicen, pero hable más del M19, investiguemos más, vámonos más a fondo, entrevistemos a una persona, a la otra, busquemos. No es que yo... Sí, pero eso puede ser otro podcast. La historia más profunda sobre todas las colonias libanesas y la creación de las familias libanesas en Colombia. Eso puede ser una historia mucho más profunda, claro que sí, por supuesto. Pero es que eso hace parte también de otro podcast. Yo aquí estoy contextualizando una historia que además de... Más adelante, obviamente, me toca hablar con mis tías y contextualizar toda la historia pues, de mi papá. Pero básicamente del nacimiento de mi papá y de toda la niñez, que obviamente sé mucho, pero tengo que hablar sobre datos puntuales, tocar los datos puntuales. Hay muchas cosas que uno hace. En la creación, por ejemplo, componiendo las canciones, digamos, de esta banda que les cuento que duraban los temas 20 minutos o 7 minutos o 10 minutos, pero las letras, para mí, digamos, pasar por esa creación literaria fue algo que realmente reafirmó mi calidad de escritor. Porque es que es una maravilla. Y de crear un método de trabajo también, es decir, a un amigo, Rodrigo, grábame una melodía y sobre esa melodía yo ponía unas palabras y a esas palabras les daba un giro y una armonía literaria y una poesía mucho más profunda y terminaba yo diciendo unas palabras pero brutales. Incluso terminé inventándome unas palabras solo porque sonaban bonito. Y la gente, pero esta palabra, ¿qué será? No, pues investígala, la verdad es que no existe. Pues suena divino. Pero para poder hacer eso requiere de una expedición y una inmersión en los temas y en la creación de la semiótica, de ir a lo más profundo de la literatura y de las bibliotecas y buscar meterse como lo que hizo Álvaro, meterse en un sistema monástico, en un monasterio de noche, estilo El nombre de la rosa, ¿no?
a leer esos volúmenes gigantescos de páginas infinitas. Entonces, esto es algo maravilloso que se puede lograr. Y esto está inspirado por mi papá y por Álvaro y por mi tío Luis. Evidentemente es que cuando hablo de Luis es porque ellos, mi papá y Luis, me dieron a mí una brújula de qué hacer como artista. Independientemente, ellos no eran músicos, no son músicos, pues Luis aún obviamente vive, gracias a Dios, pero entonces ellos me dieron a mí una brújula del camino a seguir, y el camino a seguir básicamente es ir a lo más profundo hasta que usted encuentre las palabras indicadas para trascender su propia creación intelectual. Y obviamente mi mamá también me decía que Álvaro era igual. Y es que también aprendió a leer y a escribir dando vueltas por la sala, y aprendió idiomas y creó y estudió política y estudió todo ese tipo de cosas leyendo y hablando con los mejores maestros de poesía y de los mejores escritores de política y los mejores ensayistas y los mejores cronistas también del país, que Luis Tejada. Que ver, hombre, es que hay que ver esas crónicas de ese tipo. Entonces, eso es básicamente lo que hay que hablar sobre la parte literaria y la literatura ya como tal de lo que yo veía en mi papá y lo que veía en mi familia. Es ir más allá, ir más profundo. Como decía Luis me preguntaba, ¿es que un aguacate es una fruta o es un fruto? Yo creo que es una fruta. Y me decía, ¿por qué? O sea, porque para mí fruto me suena más como frutos secos, ¿no? Y él decía, no. Hay que ir a la descripción exacta de la palabra para entenderlo, para saberlo. Entonces, son esas cosas que hay que seguir adelante, investigando y buscando y entendiendo que cada uno tiene una vocación, y es una vocación que hay que vivir al máximo. No es solo vivir, ir a la playa y vivir, ir a conocer y vivir, viajar a Europa, es vivir al máximo la vocación. Ahí es cuando realmente se justifica uno como ser humano, cuando uno vive al máximo su vocación laboral, su vocación espiritual y su vocación intelectual.